mensaje de hoy le he titulado control. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Control. Y hoy vamos a aprender bastante acerca de lo que es el control. Ponga atención porque hoy el Señor, yo sé que tiene una palabra para cada uno de nosotros y también para usted que nos ve allá en casa. Dios tiene hoy una palabra para usted también. Así que vamos a tener algunas lecturas acá. Yo voy a ir diciendo, vamos a usar por supuesto también la lectura que acabamos de leer en Santiago capítulo 1 versículo del 16 al 25 y vamos a agregar otras cuantas. Así que usted puede usar su Biblia electrónica o puede, si usted trae su Biblia en buena hora, si usted puede llevar. No sé si todos tengan la misma versión, pero el concepto va a ser el mismo. Una de las cosas que nosotros sabemos o que quizá todos hemos pasado por eso y seguimos pasando por eso, es que nosotros las personas tenemos esa tendencia a controlar las diferentes circunstancias de nuestra vida. Estamos siempre interesados en controlar las cosas, aunque la verdad es que el control es algo neutro. Con esto me refiero a que no siempre controlar las cosas es malo, ¿sí? Sin embargo, en algunos casos, el querer controlar situaciones, personas o cosas no necesariamente es bueno. O en otras palabras, también a veces es malo o muy malo cuando nosotros queremos controlar cosas, pero hay cosas que nosotros sí debemos controlar y otras que no debemos definitivamente o no podemos controlar, aunque tengamos la idea de que podemos controlar. En ocasiones genera esto, ¿verdad? El querer controlar genera en nosotros malestar. Fíjese, hay varios tipos de control. Por ejemplo, los seres humanos a veces quieren controlar los acontecimientos que rodean su vida. Tenemos esa tendencia a querer controlar todo lo que está pasando en nuestra vida. Otras veces queremos nosotros las personas controlar a otras personas. Cómo otras personas se relacionan, cómo otras personas contestan, cómo otras personas se comportan con nosotros. A veces queremos nosotros tener control sobre otras personas. Y otras veces, sí, nosotros no sabemos controlar nuestras propias emociones también. Y eso es algo que sí podemos controlar. Hoy lo vamos a aprender. Por eso es importante que hoy aprendamos también qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto al control? Tanto al control negativo como al control positivo. Hay un control negativo que no es bueno y que nos acarrea un sinnúmero de problemas y de sentimientos y de malestares, pero hay otras cosas, hay un control positivo también que debemos aprender también a controlar nosotros así eso también. Muy bien, así que vamos a dividir entonces en 3 partes cada aspecto del control. ¿Cuántas partes dije? ¿5? 3, muy bien, están poniendo atención, eso me gusta. 3 partes, vamos a dividir en 3 partes. Vamos a la primera. Número 1, ponga atención, usted quiere hacer anotaciones, hágalo. Esto es importante, querer controlar acontecimientos que no son controlables. Esa es la primera, repito, querer controlar acontecimientos que no son controlables. Ahora, para comprender esto mejor, vamos a hacerlo con ejemplos, así usted va a poder y de repente alguno de estos ejemplos se asemeja a algo que usted ha querido controlar. Por ejemplo, vamos a ver, hay personas que viven todo el día, a cada momento, siempre anticipando toda clase de acontecimientos malos en su vida, ¿sí? Hay personas que creen que al preocuparse demasiado por este acontecimiento que está sucediendo, no va a pasar, lo cual no es cierto, ¿sí? Las personas de repente están tratando de manipular algo que no es controlable. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, el clima. Hay personas que se preocupan o a veces nos preocupamos mucho por el clima y pensamos que por preocuparnos mucho y angustiarnos, la cuestión del tiempo, del clima va a cambiar.
¿Es cierto eso? ¿Tenemos control sobre el clima? No. Pero sin embargo, una manera de control es preocupándome mucho por eso. Yo pienso que a lo mejor puedo controlar. Tengo la fantasía, porque no es verdad que puedo controlar. Otras personas viven, por ejemplo, angustiadas todo el tiempo en el trabajo. Piensan todos los días que los van a despedir al día siguiente. A mí me ha tocado más de alguna vez conversar con una persona y siempre está con la angustia de que van a despedir. Ahora, hay cosas ahí que usted puede controlar, cumplir con su trabajo, hacer las cosas, pero fuera de eso ya no puede controlar qué va a pasar si lo despiden o no le despiden. Escuché hace poco a un psicólogo ahí en la radio que contaba el caso. Este es un caso extremo, ¿verdad? Pero era un caso de una persona que vivía angustiada. Y usted se va a reír, tal vez como yo lo hice, ¿no? Pero la persona vivía angustiada. Usted no se puede imaginar qué, por lo complejo del universo. O sea, tenía angustia por cómo giran los planetas, que el sol, y la persona entraba en un análisis y de repente se angustiaba de tal manera porque la persona no entendía cómo giraban y qué pasaba si el sol. Le digo, este es un caso extremo, ¿va? La persona vivía angustiada y la persona buscó ayuda con un psicólogo. Pero llegan a ver esos casos extremos donde las personas quieren controlar lo incontrolable y eso solo genera una frustración y un gran malestar en las personas. Otras personas viven todo el tiempo angustiadas y esto es más común todavía. ¿Sabe por qué? Por el día de mañana. No viven en su hoy, no viven en su momento, no viven viendo las oportunidades que tienen aquí y ahora, sino que viven angustiadas. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Iré a tener salud mañana? ¿Se irá a acabar el mundo mañana? ¿Iré a tener trabajo mañana? ¿Qué va a pasar con mis amigos mañana? Entonces hay personas que viven todo el tiempo en el mañana y hacen poco en el presente. Y muchas de estas personas sueñan también con muchas cosas buenas en el futuro, pero tampoco hacen nada en el presente para obtenerlas en el futuro. Entonces eso les genera un malestar a estas personas. Y así podríamos seguir hablando de esta clase de control que tienen las personas. Ahora, veamos en contraposición a esta clase de control que algunas personas quieren tener sobre aquellas cosas que no se pueden controlar. Veamos lo que dice la Biblia. Para eso vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo del 26 al 33. Repito, Mateo 6, del 26 al 33. Fíjese lo que dice. Miren las aves del cielo, las conocemos, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial, Dios mismo, las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Sabe cómo yo lo he logrado? Usando zapato de tacón más alto, porque de otra forma es imposible. No puede uno, sí, no puede uno ni agregarle estatura, ni quitarse uno estatura, por mucho que uno intente. Eso no es posible. ¿Y por qué se preocupan por el vestido?, pregunta. Observen cómo crecen los lirios del campo, son hermosos, ¿cierto? No trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Por lo tanto, no se preocupen, acá está la solución. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos? Eso es para aquella gente que está todo el día anticipando cosas malas, pensando todo el día en el futuro y no haciendo las cosas que puede hacer. Entonces dice, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad
de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios. Ahí está la otra clave. Primeramente, ¿cómo se quita usted la preocupación? Primeramente, busque el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, el trabajo, la comida, todas esas cosas les serán añadidas. ¿Cuál es el problema hoy? Que la gente no busca primero el reino de su justicia. La gente busca primero sus necesidades y quiere satisfacerlas por ellos mismos. Y no se dan cuenta que todas sus necesidades Dios las va a satisfacer porque buscan primero el reino de Dios. Entonces, si tú no buscas primero el reino de Dios, tú vas a estar todo el tiempo preocupado. Pero si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, a Cristo mismo, no tienes por qué estar preocupado del día de mañana, porque el Señor se encarga. Por eso dice acá: por tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, escuche bien ahí la palabra, todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué quiere decir que serán añadidas? ¿Que las tienes o no? No, no las tienes, pero te las van a añadir. Las vas a tener. Pero si tú te preocupas primero por el trabajo, primero por las cosas tuyas, y vives angustiado todo el tiempo, y por esto y por lo otro y por lo otro y por lo otro y por lo otro, no le estás dando la oportunidad a Dios que sea Él el que tenga el control de tu vida. Y la única fórmula bíblica que hay para que tú sueltes el control de tu vida es entregárselo a Dios. Y se lo entregas a Dios cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese fue el número 1. Número 2, querer controlar a las personas. Esto es clásico. Nosotros, los seres humanos, queremos siempre controlar a las demás personas, y eso no se puede hacer en realidad. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos también para podernos entender más de qué se trata eso. Muchas personas viven, ¿verdad?, angustiadísimas, no angustiadas, sino angustiadísimas todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque viven esperando el día en que les falle su pareja, su esposo, su esposa, el novio, la novia. Viven angustiados en eso, o cuando alguien más les va a fallar. Siempre están anticipando el mal, pero en este caso están anticipando el mal de querer controlar a una persona. Es decir, si yo no controlo a esta persona me va a hacer daño. Ahora, usted no puede controlar a nadie. Eso ya lo veremos. Usted, no es posible que usted controle a las personas. Otras personas, ¿sabe qué he visto yo? Y es triste, se aíslan del mundo. Quieren vivir solas por allá, no quieren relacionarse con nadie. ¿Y sabe por qué? Porque simplemente no han desarrollado la tolerancia a los demás. Como esta persona no es como yo quiero, mejor me deshago de ella. Porque no tolero. Ahora, no está mal alejarnos de ciertas personas, ¿sí? Cuando una persona nos está haciendo daño, cuando una persona realmente no está aportando nada, cuando una persona está todo el tiempo de repente maltratándonos, o esta persona está todo el tiempo criticándonos, no hay nada de malo en poner distancia con esta persona. Pero si vamos a poner distancia porque esta persona no piensa y no hace lo que yo creo que debe hacer, eso no está bien. Esa es una clase de control. Y otros viven literalmente frustrados. ¿Usted se ha frustrado alguna vez? ¿Sí? ¿O ha visto a alguien frustrado? Es desesperante ver a alguien, usted con una persona frustrada no puede dialogar, porque es tanta la frustración que está totalmente nublada la persona. Y esto tiene que ver otra vez porque las personas quieren controlar y se frustran tanto que se pierde totalmente la comunicación con esta persona. Así que la realidad es esta, hermanos: no podemos controlar a los demás, aunque querramos. Ahora, ponga atención a esto, porque esto quizá le va a ayudar.
Si hay una persona que usted sabe que está haciendo lo incorrecto, una persona que usted sabe que está haciendo daño, pero usted aprecia a la persona y usted como cristiano sabe que no es el camino correcto, algo que usted sí puede hacer es tratar de influir en la persona. También tratar de sugerir a la persona. Yo puedo decir, mira hermano, si tú te vas por este camino, a mí me parece, porque la Biblia dice que si haces esto, estas serán las consecuencias negativas que vas a tener. Yo te sugiero, me gustaría que lo consideraras y que no lo hicieras en beneficio tuyo y dejar que la persona tome al final la decisión. Entonces ahí soltamos el control. Soltamos el control y entramos a la posición de querer influir o querer sugerir algo a los demás. Y le voy a explicar otra cosa. ¿Dios lo hizo a usted en libertad, sí o no? ¿Sí o no? Sí. A mí me hizo Dios en libertad. Si yo quiero me rasco ahorita acá o acá. Tengo libertad. ¿Sí? Dios me hizo así. Pues ese es el precio de su libertad y de la libertad que Dios le ha dado a los demás. Ese es el precio que no podemos controlar. Hay un precio que pagar por ser libres. La Biblia dice en Proverbios 3, 5, 7, Proverbios 3, 5, 6, perdón, 5, 6, 3, 5, 6. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Acá la frase que a mí me impacta es esta: pon toda tu confianza en ¿quién? En Dios, no en ti, no en la persona. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que tú sabes. Hay cosas que tú no puedes controlar, pero que tú sí puedes poner tu confianza en Dios y entregarlas en oración. Es que mi esposa no cambia, o es que mi esposo no cambia, o es que el novio es de esta forma, o la novia es de esta otra forma, o aquel familiar. Ok, no pongas tu confianza en ti mismo. Pon toda, dice aquí, toda, no un poquito, toda tu confianza en Dios, y entonces entregas esa situación en oración al Señor. El Salmo 139, 16. Este me encanta también. Salmo 139, 16. 139, 16. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día, cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro, o lo que dice la Biblia, el libro de la vida. Fíjate que aquí el salmista lo que nos está recordando es que Dios sí tiene el control. Desde antes de que tú nacieras, hasta del día de tu muerte. Dios sí tiene el control de la cosa. Lo que tú no puedes controlar, el carácter de alguien, las decisiones de alguien, otra vez tú puedes sugerir, pero ahora el que sí tiene control y tiene un propósito para cada cosa es Dios. Porque así como Dios planificó el día de tu nacimiento, también Dios tiene planificado, déjame decirte, el día de tu muerte. Porque así es Dios, entonces en Él podemos confiar. Jeremías 17, 7, 8. Jeremías 17, 7, 8. Hoy estamos usando mucho la Biblia. Pero benditos sean aquellos, mira qué lindo, benditos sean aquellos que solo confían en mí. ¿Quién está hablando? Dios a través del profeta Jeremías. Benditos, pero benditos dice, no los que confían en sí mismos, sino los que confían en el Señor, en sus promesas, en su palabra, en su fidelidad. Son como árboles plantados a la orilla de un río, extienden sus raíces porque se arraigan en él, ¿verdad? Hacia la corriente de agua, hacia la corriente de Dios, del Espíritu Santo. El calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. ¿Usted quiere dar fruto todo el año y estar fuerte? Usted tiene que arraigarse a las promesas de Dios. También a lo que Dios nos pide que hagamos. Y si usted se arraiga ahí, usted no se va a secar. Pero cuando usted se arraiga a sus propios deseos, a sus propias formas de interpretar la vida, a sus propias maneras de hacer las cosas, entonces usted se seca.
porque uno se agota. ¿Usted se ha agotado alguna vez por algo, por alguien? Se agota uno. Ahora, cuando nosotros vamos soltando esa clase de control y nos arraigamos en el Señor y le pedimos a Él, entonces usted vuelve a hidratar su vida. Y 3, saber controlar nuestras propias emociones. Eso es otra cosa. Saber controlar nuestras propias emociones. En este tercer punto, nos estamos centrando ¿en quién? ¿En el vecino? ¿En la vecina? En mí. Me estoy centrando en mí. ¿Sí? Me estoy centrando en saber controlar mis propias emociones. Entonces, acá nos vamos a referir también a nuestra falta de control, ¿sí? Porque a veces no controlamos bien nuestras emociones. Entonces, cuando uno no controla, ¿qué pasa? ¿Se descontrolan. Entonces, acá nos estamos refiriendo a la falta de control, ¿saben qué? En guardar silencio cuando sea necesario hacerlo. También en saber guardar nuestras emociones. Acá es cada uno de nosotros. Acá fíjese que usted y yo sí podemos tener control. En las dos primeras no se podía. Acá cuando se trata de usted mismo, usted sí puede tener control. Porque fíjese que a diferencia del primer punto, ¿se recuerda cuál era? Querer controlar los acontecimientos que no son controlables. ¿Podemos? Ya explicamos que no se puede. El número 2 era querer controlar a las personas. ¿Puede usted controlarlas literalmente? No. Lo único que puede hacer es influir o sugerir. Otra cosa no puede hacer más. Pero en este se trata de lo que usted sí puede controlar. Por eso, ¿se acuerda el mensaje de hoy? ¿Cómo se llama? Control. Pero este control está en nosotros. Ok. En este tercer punto, entonces, estamos claros que sí podemos tener control de cómo nosotros respondemos ante la vida, ante las circunstancias. Ahí sí podemos. Mire lo que dice Santiago 1 del 16 al 20. Fue la lectura que hicimos hace algún rato atrás. Santiago 1, 16, 20. Queridos hermanos míos, mira cómo Santiago habla, tan lindo. Queridos hermanos míos, mis hermanitos, familia, a ustedes les estoy hablando. No se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es decir, todo regalo bueno y perfecto desciende de lo alto. Del Padre de las luces, no de las tinieblas. Del Padre de las luces. ¿La luz qué hace? Alumbra, ilumina. Entonces, está hablando el Padre que nos ilumina a nosotros, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Ponga atención al siguiente, el 18. Él por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Esto es sumamente importante que lo metamos acá y acá. Lo voy a explicar. A este Padre bueno, ¿sí? A este Padre que trae luz a nuestra vida, a ese Padre que se hace presente y que Él no cambia, como decía el versículo 17, no hay cambio ni sombra de variación. Él siempre es Dios, Él siempre es fiel, Él siempre es bueno, Él siempre hace lo que es correcto y Él siempre nos empuja a hacer lo correcto. Él por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Ahora, si usted ha nacido por medio de la palabra de verdad, no estamos hablando del nacimiento físico, sino del nuevo nacimiento en Cristo por la palabra, cuando la palabra viene a usted y entonces usted nace de nuevo, una nueva persona nace en usted, la persona que odiaba ya no odia más, la persona que criticaba ya no critica más, la persona que no alababa hoy alaba. Entonces, Él por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que fuéramos los primeros frutos de su creación. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben de estar dispuestos, escuche, a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Porque
quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Unamos estos dos. El 18, usted fue llamado por la palabra a nacer de nuevo. La persona vieja quedó atrás. La persona amargada quedó atrás. La persona que todo lo hace de mala gana quedó atrás. La persona, porque la palabra lo está haciendo nacer de nuevo. Le está poniendo la palabra, le está poniendo una nueva forma de interpretar, de ver su vida y de vivirla. Usted que ha nacido por esa voluntad del Padre en la palabra, ahora usted, esa palabra le dice a usted que por favor, usted debe de estar dispuesto a oír, pero debe de ser lento para hablar y también lento para enojarse. Porque cuando usted no hace esas dos cosas, usted simplemente echa a un lado lo que Dios ha hecho por usted. Entonces, déjeme explicar esto de esta forma. ¿Cuántos oídos tienen? 2, ¿cierto? Ok. ¿Cuántas bocas tenemos? ¿Usted no cree que Dios hizo eso por una razón? ¿Qué dice acá? Dispuestos a oír, pero lentos para hablar. Otra característica de los oídos. Primero, usted tiene 2, boca solo una. Le voy a pedir que me deje de escuchar ahorita sin que usted mismo se tape los oídos. Por favor, deje de escuchar ahorita. Usted también en casa ya no escuche más. ¿Puede dejarme de escuchar? Los oídos siempre están, ¿qué? Abiertos. Usted siempre puede escuchar. Por algo Dios permitió que usted siempre pueda escuchar. Ahora, cierre la boca. No debe hablar con la boca cerrada. Tiene que abrir aunque sea un poquito los labios, ¿no? Y los ventrílocos, que son los muy entrenados, pueden hacerlo con los dientes cerrados y hablar y no mover los labios. Pero de lo contrario, fíjese que para que usted saque la lengua y pueda hablar, usted tiene que atravesar los labios y los dientes. Tiene 2 compuertas ahí. Dios sabe lo que hace. Y Dios mismo nos dice que estemos dispuestos a escuchar. El problema es que nosotros nos gusta hablar mucho. Nos gusta criticar mucho. Nos gusta enojarnos mucho con los demás. Y la Biblia dice, no, hermanos, el Señor nos manda. Hay que escuchar más y hablar menos. Ahora, ¿usted puede hacer eso o no puede hacer eso? ¿O necesita de alguien que lo haga por usted? Estos son mis oídos. Usted no puede escuchar por mí, ¿o sí? Son mis oídos, yo tengo control. Ahora, hay personas que tienen los oídos y no les sirve para nada, porque les entra aquí y les sale acá. Pero el propósito de los oídos es tenerlos abiertos y dispuestos a escuchar al que sufre, a escuchar a los hijos, a escuchar a la esposa, a escuchar al esposo, a escuchar la palabra de Dios. Eso usted sí tiene control sobre sus oídos. Y también tiene control sobre su boca. Si yo no quiero ahorita, no hablo. Si yo quiero, hablo. Nadie le va a venir, algunos de ustedes le han obligado a hablar y le mueven la quijada y le mueven la lengua para que hable. No, usted es libre de hablar. Usted es libre de hablar. Entonces, usted sí tiene control de esto. Usted tiene control para lo que escucha y también tiene control para moverse a lo que usted no quiere y no debe escuchar. Usted tiene pies, usted se puede mover. Y usted tiene control de su boca también, tanto para bendecir como para maldecir. Usted puede bendecir con su boca como también puede maldecir. Pero eso solo usted lo tiene. No podemos nunca decir que él o ella me provocó y por eso a mí se me salió esto. No. Eso no es válido, porque a usted le pueden decir lo que usted quiera. A mí me han dicho de todo. A mí me han dicho de todo. Ahora, está en mí si yo respondo, si yo abro la boca y que tanto dejo que mis oídos retengan esa información y creen en mi rencor y respuesta. Entonces, no va por ahí la cosa. Entonces, ahora, para poder controlar nuestros oídos y nuestra boca, el versículo 21 nos da la respuesta. Así que despójense de toda impureza. ¿Usted sabe qué es despojarse? Quitarse toda impureza
y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre. ¿Qué es lo contrario a la mansedumbre? La altanería, el enojo. Reciban con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene el poder, fíjate, ese es el poder de la palabra, que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra. No solo es escuchar la palabra, usted tiene control sobre eso. Usted tiene control sobre escuchar. Usted se puede dormir aquí y evitar escuchar la palabra, o puede estar despierto y escuchar la palabra, y después usted también tiene el poder de poderla poner en práctica. Yo no voy a ir a que usted ponga en práctica la palabra. Usted tiene que poner en práctica lo que Dios le está diciendo que ponga en práctica, y usted tiene ese poder. No se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Es decir, de nada sirve sentarnos acá todos los domingos o escuchar todos los domingos en línea si al final no ponemos en práctica. Es decir, si no tomamos control como Dios quiere que lo hagamos, de la manera que Dios quiere que lo hagamos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, es decir, en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, que es la ley de la libertad. ¿Cuántos quieren ser libres, vivir en libertad? Amén. Todos queremos. Ahora, para eso usted tiene que hacer a que esa ley perfecta, esa palabra del Señor esté acá. Y cuando usted tiene la palabra acá y la pone en práctica como acabamos de leer, entonces usted es libre. Usted es totalmente libre y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla. ¿Sabe que de esos hay muchos? Hay muchos hermanos que contentos escuchan la palabra, pero no la ponen en práctica. Cuando usted no pone en práctica algo, ¿qué pasa? Se olvida. Cuando usted tiene un conocimiento y lo pone en práctica, ¿qué pasa? Lo hace crecer, lo hace madurar, lo hace establecerse en usted. Salgo con esto, estas últimas palabras. Ponga atención. Será dichoso en todo lo que haga. ¿Usted quiere ser dichoso en todo lo que usted hace? Entonces deje que esa palabra lo guíe, que esa palabra lo haga a usted tener control en las tres circunstancias que hoy vimos, y usted será dichoso no en una cosa que haga, ni en dos ni en tres, sino en todo lo que haga. Que el Señor bendiga hoy su palabra y que de ahora en adelante usted entregue a Dios las cosas que usted no puede controlar, y aquellas que usted sí puede controlar, pídale a Dios que le ayude a tener control sobre esas cosas. Amén y amén.